Nunca imaginé que el día más hermoso de mi nieto se convertiría en la pesadilla que destruiría para siempre mi relación con uno de mis hijos, cuando un puñetazo delante de 130 personas cambió todo lo que creía saber sobre la familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Andrés Morales Ruiz, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo descubrí que a veces los enemigos más peligrosos duermen bajo tu propio techo. Era el 15 de abril de 2023, un sábado perfecto en Madrid, cuando decidí abrir las puertas de mi mansión de 5 millones de euros para celebrar la boda de Javier, mi nieto de 23 años, hijo de mi primogénito Carlos. Desde las 5:30 de la madrugada estaba despierto, revisando cada detalle de los preparativos que había estado planificando durante 8 meses. No era solo una boda, era el evento más importante que había organizado desde el funeral de mi querida esposa María, hace 6 años. Quería que todo fuera perfecto, absolutamente perfecto, para mi nieto y su prometida Sandra. Los floristas de Jardines Eternos habían comenzado su trabajo a las 6 en punto, transformando mi jardín trasero de 2.500 metros cuadrados en un paraíso de rosas blancas, peonías rosadas y margaritas silvestres. Había gastado 4.000 euros solo en decoración floral, pero cada céntimo valía la pena cuando veía cómo se materializaba la visión que Sandra había compartido conmigo durante nuestras conversaciones íntimas de planificación. Don Andrés, las mesas quedan espectaculares con estos manteles de lino belga, comentó Mercedes, la coordinadora del equipo floral, mientras dirigía a sus asistentes en la colocación de los centros de mesa. Su nieto va a llorar de emoción cuando vea todo esto. Y tenía razón. Las 12 mesas redondas distribuidas estratégicamente alrededor de mi fuente central de mármol travertino lucían como obras de arte. Cada mesa tenía capacidad para 11 invitados, con vajilla de porcelana Royal Albert que había heredado de mi madre, cristalería de Bohemia que María y yo habíamos comprado durante nuestra luna de miel en Praga, y cubiertos de plata maciza que brillaban bajo la luz matutina. «Papá, esto está quedando increíble», me dijo Carlos cuando llegó a las 7:30, todavía en ropa deportiva después de su rutina de ejercicio matutino. Mi hijo mayor, de 42 años, había sido mi apoyo incondicional desde la muerte de María. Ingeniero civil como yo, entendía la importancia de la planificación meticulosa y los detalles precisos. «¿Has visto a tu hermano esta mañana?», le pregunté mientras verificábamos juntos la lista de tareas pendientes en mi iPad. Diego tenía la costumbre de desaparecer durante los eventos familiares importantes, apareciendo en el último momento y generalmente en estados que prefería no recordar. «No he sabido nada de él desde el jueves», respondió Carlos con esa expresión de preocupación fraternal que conocía muy bien. Intenté llamarlo anoche para confirmar si necesitaba que lo recogiera, pero no contestó. La verdad es que había estado esperando que Diego no apareciera. En los últimos 6 meses, nuestras interacciones habían sido cada vez más tensas y incómodas. Cada conversación terminaba inevitablemente con él preguntándome sobre mi testamento, cuándo pensaba transferirle parte de la mansión o por qué Carlos tenía más participación en la empresa familiar. Sus obsesiones patrimoniales habían comenzado a contaminar hasta los momentos más simples de convivencia familiar. Alrededor de las 9, el equipo de catering, gastronomía selecta, llegó con 3 furgonetas cargadas de equipo profesional e ingredientes premium. Había elegido un menú mediterráneo sofisticado: jamón ibérico de bellota de Guijuelo, salmón ahumado noruego, paella valenciana preparada en el momento por el chef especialista Roberto Vázquez, cordero asado con hierbas aromáticas de mi propio jardín y una selección de quesos manchegos madurados que había estado reservando en mi bodega durante 2 años. «Señor Morales, vamos a necesitar acceso a la cocina principal para la preparación de salsas y guarniciones», me informó Laura Jiménez, la coordinadora del catering,
una mujer profesional de unos 35 años que había manejado eventos para diplomáticos y empresarios de alto nivel. Por supuesto, Laura, la cocina está completamente a vuestra disposición. ¿Necesitáis algo más para garantizar que todo salga perfecto? Con las instalaciones que tiene usted, señor, va a ser el evento más elegante que hayamos coordinado este año, respondió con una sonrisa genuina que me tranquilizó completamente. Cuando Javier llegó a las 10:30, acompañado de Sandra y sus padres, los señores López Martín, que habían viajado desde Valencia, mis ojos se llenaron de lágrimas de orgullo. Mi nieto lucía impecable en su traje Hugo Boss gris marengo, con una corbata de seda italiana que le había regalado especialmente para este día. Sandra estaba absolutamente radiante, con un vestido pre-ceremonia color marfil que realzaba su belleza natural y su sonrisa nerviosa pero emocionada. «Abuelo, no puedo creer que hayas hecho todo esto por nosotros», me dijo Javier, abrazándome fuertemente, con esa voz quebrada por la emoción que me recordaba a su padre cuando era joven. «Es exactamente como Sandra y yo lo habíamos soñado, pero 1000 veces más hermoso». «Es lo menos que podía hacer por mi nieto favorito», le respondí, aunque sabía que era mi único nieto. «Tu abuela María habría estado tan orgullosa de verte hoy. Ella siempre decía que algún día tendríamos una boda perfecta en este jardín». Pero entonces, alrededor de las 11:30, escuché el sonido inconfundible de un taxi frenando bruscamente en la entrada principal de mi propiedad. Diego había llegado, y algo en mi instinto me advirtió inmediatamente que el día perfecto que había planificado estaba a punto de complicarse de maneras que no podía imaginar. El taxi se alejó dejando una estela de humo negro que contrastaba brutalmente con la pureza del aire matutino en La Moraleja. Diego salió del vehículo con movimientos torpes y descoordinados que inmediatamente me pusieron en alerta máxima. Llevaba el mismo traje azul marino que había usado en la boda de su primo Antonio el año anterior, pero ahora lucía arrugado, como si hubiera dormido con él puesto durante varios días consecutivos. «Buenos días, familia», gritó desde la entrada principal con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos inyectados en sangre. Su voz tenía esa resonancia pastosa característica de quien ha estado bebiendo durante horas, posiblemente desde la noche anterior. «Espero no llegar tarde a la celebración del siglo». Carlos se acercó inmediatamente hacia su hermano menor con esa expresión de preocupación fraternal mezclada con vergüenza anticipada que había desarrollado durante años de lidiar con los episodios problemáticos de Diego. «Hermano, ¿dónde has estado? Te estuvimos llamando desde el jueves para coordinar los detalles de hoy». «He estado ocupado, Carlos», respondió Diego con sarcasmo venenoso mientras se tambaleaba ligeramente hacia la mesa de bebidas que habíamos preparado para recibir a los invitados. «Ocupado pensando en la vida, en la justicia, en cómo se distribuyen las oportunidades en esta familia tan equilibrada». Sus palabras destilaban resentimiento acumulado durante meses, quizás años. Me di cuenta de que esta no era simplemente una resaca matutina. Era algo más profundo y peligroso. Diego había llegado a la boda de su sobrino con una agenda personal que nada tenía que ver con celebrar el amor de Javier y Sandra. Sandra, quien estaba conversando animadamente con su madre cerca del arco floral donde se realizaría la ceremonia, giró la cabeza al escuchar los comentarios inadecuados de Diego. Su expresión cambió instantáneamente de alegría radiante a preocupación confusa. Era la primera vez que presenciaba uno de los episodios problemáticos de mi hijo menor, y claramente no sabía cómo interpretar la situación. «Diego, ven acá», le dije con voz firme pero controlada, intentando alejarlo de los invitados que comenzaban a llegar. «Necesitamos hablar antes de que empiece la ceremonia». «¿Hablar de qué, papá?», replicó tomando una copa de champán Moet and Chandon reservado para el brindis ceremonial y vaciándola de un solo trago. «De cómo has convertido esta mansión en el escenario perfecto para demostrar tu riqueza, mientras tus hijos luchan por sobrevivir económicamente». Los primeros invitados que llegaban, mi hermana Carmen con su esposo Rafael y algunos vecinos del exclusivo barrio, comenzaron a intercambiar miradas incómodas al escuchar fragmentos de la conversación.
Carmen, una mujer prudente de 65 años que había criado 3 hijos ejemplares, se acercó discretamente para evaluar la situación. «Diego, querido», le dijo con esa voz maternal que había usado para calmar crisis familiares durante décadas, «¿por qué no te sientas un momento y tomas agua? Tienes toda la tarde para disfrutar de la celebración. Tía Carmen, tú sabes mejor que nadie cómo funciona esta familia», respondió Diego gesticulando exageradamente con la copa vacía. «Sabes cómo Carlos siempre fue el favorito, cómo heredó la participación mayoritaria en la constructora, cómo tiene garantizado su futuro mientras yo...» «Diego, suficiente», interrumpí con autoridad, consciente de que cada palabra que pronunciaba estaba sembrando semillas de vergüenza familiar delante de invitados que habían venido a celebrar, no a presenciar dramas domésticos. «Si quieres discutir temas familiares, podemos hacerlo mañana en privado». Pero Diego estaba claramente más allá del punto de razonamiento lógico. Se dirigió nuevamente hacia la mesa de bebidas, esta vez tomando una botella entera de vino tinto, Ribera del Duero, que había seleccionado cuidadosamente para acompañar el cordero asado. El vino costaba 60 euros la botella, una inversión que había hecho pensando en el placer gastronómico de mis invitados, no para alimentar la autodestrucción de mi hijo. «¿Sabes cuánto cuesta esta botella, papá?», me gritó agitando el vino en el aire como si fuera una evidencia en un juicio. «Más de lo que gano yo en 2 días de trabajo. Pero claro, tú puedes permitirte estos lujos mientras yo vivo en un apartamento de alquiler de 40 metros cuadrados». Javier, que había estado supervisando los últimos detalles de la decoración con Sandra, se acercó a nosotros con expresión preocupada. Mi nieto era un joven sensible e inteligente que había heredado la capacidad de leer las tensiones familiares con precisión casi telepática. «Tío Diego, ¿estás bien?», le preguntó con genuina preocupación pero también con firmeza. «Hoy es mi día especial con Sandra. Por favor, ayúdanos a que sea perfecto». «Tu día especial», repitió Diego con una risa amarga que helaba la sangre. «Claro, otro evento familiar financiado por la generosidad infinita del patriarca. ¿Sabes cuánto ha gastado tu abuelo en esta boda, Javier? ¿Tienes alguna idea?». La pregunta era retórica y maliciosa. Diego conocía perfectamente que Javier era un joven trabajador y humilde que jamás habría pedido una celebración ostentosa, pero que había aceptado mi regalo con gratitud y emoción genuinas. Convertir mi generosidad hacia mi nieto en un arma de manipulación emocional era una crueldad que no había anticipado. «Tío, no me importa cuánto haya costado», respondió Javier con una madurez que me llenó de orgullo. «Lo que importa es que el abuelo quiso hacerlo por amor hacia Sandra y hacia mí. Eso no tiene precio». «Por amor», murmuró Diego tomando otro sorbo directamente de la botella. «Qué palabra tan interesante viniendo de esta familia». En ese momento, mientras observaba cómo Diego contaminaba sistemáticamente la atmósfera de celebración que habíamos creado con tanto cuidado, tomé una decisión que cambiaría el curso de todo el día. No iba a permitir que arruinara la boda de Javier, costara lo que costara. Pero no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Diego para destruir lo que habíamos construido. La ceremonia estaba programada para comenzar en 30 minutos y ya podía ver a más invitados llegando por el sendero principal. Era el momento de actuar con determinación y proteger lo que realmente importaba: la felicidad de mi nieto y la dignidad de nuestra familia. A pesar de la tensión creciente generada por Diego, logré mantener mi compostura mientras coordinaba los últimos preparativos para la ceremonia. Los invitados continuaban llegando en grupos pequeños: colegas de mi antigua empresa constructora, amigos íntimos de Javier y Sandra de la Universidad Complutense, familiares lejanos que habían viajado desde diferentes provincias españolas para acompañarnos en este momento especial. El padre Miguel Rueda, párroco de la iglesia San José en Chamartín, llegó puntualmente a las 12:30 con su maletín litúrgico y una sonrisa cálida que inmediatamente tranquilizó mi espíritu agitado. Había oficiado tanto el funeral de María como los bautizos de mis nietos, convirtiéndose en una figura paternal espiritual para toda nuestra familia durante las últimas 2 décadas. «Andrés, todo luce absolutamente hermoso»,
comentó mientras observaba la decoración floral y la disposición de las sillas doradas que había alquilado especialmente para la ocasión. María estaría orgullosa de ver cómo has honrado la memoria de vuestro amor con esta celebración. Sus palabras me emocionaron profundamente, pero también me recordaron dolorosamente que Diego estaba manchando el legado de respeto familiar que María y yo habíamos construido durante 40 años de matrimonio. Mi esposa jamás habría tolerado el comportamiento destructivo que su hijo menor estaba exhibiendo en un momento tan sagrado. Alejandro Vázquez, el fotógrafo profesional de Momentos Eternos, que había contratado por 1.200 euros para inmortalizar cada instante de la ceremonia, se acercó para discutir los ángulos y momentos clave que quería capturar. Habíamos planificado sesiones específicas: la entrada de Sandra, el intercambio de anillos, el primer beso como esposos y las fotografías familiares grupales. Don Andrés, ¿hay algún miembro de la familia que prefiera mantenerse alejado de las fotografías oficiales?, preguntó Alejandro con tacto profesional, habiendo observado claramente el comportamiento errático de Diego durante los últimos 30 minutos. Tomaremos esa decisión momento a momento, respondí diplomáticamente, aunque ya tenía claro que Diego no aparecería en ninguna fotografía oficial si continuaba con su conducta inapropiada. A la 1 en punto, los 130 invitados se habían acomodado en sus asientos asignados según el plan de distribución que había diseñado meticulosamente. Había colocado estratégicamente a las familias más compatibles juntas, separando a personas con personalidades conflictivas y asegurándome de que los invitados mayores tuvieran acceso fácil a sombra y servicios. Diego había quedado ubicado en la mesa número 8, junto a mis primos de Sevilla, Antonio y Elena Morales, una pareja tranquila y religiosa que visitaba Madrid pocas veces al año. Esperaba que su influencia sosegada pudiera tener un efecto calmante sobre mi hijo, pero fue una esperanza ingenua que pronto se revelaría completamente infundada. La música comenzó exactamente a la 1:15. Sara, prima hermana de Sandra y estudiante del Conservatorio Real de Madrid, interpretó una versión absolutamente celestial de Ave María de Schubert, con su voz soprano entrenada profesionalmente. Su interpretación fue tan emotiva que varios invitados, incluyendo a mí mismo, tuvimos que contener las lágrimas. Sandra apareció en la puerta trasera de mi mansión, luciendo el vestido más hermoso que había visto desde el día de mi propia boda. El diseño de rosa clara, que había costado 4.000 euros pero valía cada céntimo, realzaba su figura elegante mientras caminaba lentamente por el sendero de pétalos blancos que habíamos preparado especialmente para su entrada triunfal. Su padre, Joaquín López, la acompañaba con una mezcla de orgullo paternal y emoción contenida que me recordó vívidamente el día que entregué a mi hija imaginaria, porque María y yo nunca tuvimos hijas, en matrimonio. El simbolismo de entregar a una hija en matrimonio representa la confianza absoluta en el amor que ha encontrado, y era evidente que Joaquín confiaba plenamente en Javier. Todos los invitados se pusieron de pie simultáneamente en señal de respeto hacia la novia, creando una imagen perfectamente coreografiada de elegancia y tradición familiar. Todos, excepto Diego, que permanecía sentado en su silla, balanceándose ligeramente, mientras murmuraba comentarios incomprensibles hacia mis primos sevillanos. Javier esperaba junto al altar improvisado que habíamos montado frente a la fuente central, vestido con su traje Hugo Boss y una sonrisa que irradiaba felicidad pura e incontaminada. Sus ojos seguían cada paso de Sandra con una devoción que me recordó el día que conocí a María en la universidad, cuando supe instantáneamente que había encontrado a la mujer con quien querría pasar el resto de mi vida. El padre Miguel comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales que han unido a parejas durante siglos. Queridos hermanos, nos hemos congregado aquí en presencia de Dios para presenciar y bendecir la unión matrimonial de Javier y Sandra, dos almas que han decidido caminar juntas por el sendero de la vida. Las promesas matrimoniales fueron intercambiadas con una sinceridad que conmovió profundamente a todos los presentes. Javier prometió amar y proteger a Sandra,
en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe, mientras Sandra respondía con votos personalizados que había escrito durante semanas de preparación emocional. El intercambio de anillos fue el momento más emotivo de toda la ceremonia. Las alianzas de oro blanco con pequeños diamantes incrustados, que habían costado 3.000 euros en la joyería Pérez y Hermanos de la Gran Vía, simbolizaban la eternidad del compromiso que estaban asumiendo delante de Dios y de sus familias. «Con este anillo te desposo», declaró Javier deslizando la alianza en el dedo anular de Sandra, con manos ligeramente temblorosas por la emoción, «como símbolo de mi amor eterno y mi compromiso inquebrantable contigo». Sandra repitió las mismas palabras con una voz cristalina que llevaba el eco de todas las mujeres enamoradas que habían pronunciado esas promesas sagradas antes que ella. Era un momento de perfección absoluta que quedaría grabado en mi memoria como uno de los más hermosos de mi vida. Hasta que el sonido de una botella de vino cayendo y rompiéndose contra el suelo de mármol interrumpió brutalmente la magia del momento. Diego había perdido el control de la botella de Ribera del Duero mientras gesticulaba exageradamente durante una conversación que había escalado a gritos susurrantes con Antonio y Elena. El padre Miguel hizo una pausa casi imperceptible, pero continuó profesionalmente con la ceremonia como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, todos los invitados giraron sus cabezas hacia la mesa número 8, donde Diego intentaba recoger los pedazos de cristal con movimientos torpes que solo empeoraban la situación. «Por el poder que me confiere la Santa Iglesia Católica, los declaro marido y mujer», pronunció finalmente el padre Miguel con su voz solemne. «Pueden besarse». El beso fue perfecto, a pesar de la distracción. Duró exactamente el tiempo necesario, ni demasiado breve ni excesivamente prolongado, mientras los aplausos genuinos llenaron el jardín como una sinfonía de alegría familiar. Pero yo ya sabía que la verdadera prueba de fuego estaba por comenzar durante el almuerzo. Después de la ceremonia, los invitados se dirigieron naturalmente hacia las mesas preparadas para el almuerzo nupcial. El ambiente debería haber sido de celebración pura, pero una tensión subterránea comenzaba a extenderse como una mancha de aceite entre algunos grupos familiares que habían observado el incidente de la botella rota y los comentarios inadecuados de Diego. Laura Jiménez y su equipo de gastronomía selecta habían preparado una presentación culinaria impecable. Los camareros, vestidos con chaquetas blancas inmaculadas y guantes de algodón, circulaban elegantemente entre las mesas sirviendo los entrantes. Jamón ibérico de bellota cortado en láminas transparentes que se deshacían en la boca, acompañado de pan de pueblo tostado y tomate rallado con aceite de oliva virgen extra de las mejores almazaras andaluzas. «Don Andrés, todo está saliendo perfectamente según lo programado», me informó Laura mientras supervisaba discretamente el servicio. «El jamón está en su punto óptimo de curación y los invitados están elogiando la calidad excepcional. Yo mismo había seleccionado personalmente cada producto durante visitas a proveedores especializados. El jamón procedía directamente de la dehesa El Bosque en Guijuelo, donde había establecido una relación comercial durante años de eventos corporativos en mi empresa constructora. La inversión había sido considerable, 200 euros por pieza, pero la satisfacción de ver a mis invitados disfrutando auténticos manjares españoles justificaba cada euro gastado. Sin embargo, mi atención no podía concentrarse completamente en los aspectos positivos de la celebración. Diego había logrado ubicarse estratégicamente en la mesa número 8, de manera que podía observar constantemente mi mesa principal, donde estaba sentado junto a Javier, Sandra y los padres de ambos. Sus miradas insistentes y cargadas de resentimiento creaban una atmósfera incómoda que algunos invitados cercanos comenzaban a percibir. «Antonio, Elena», escuché que les decía a mis primos sevillanos con voz demasiado alta para una conversación de mesa, «¿no os parece injusto que algunas personas tengan tanto mientras otras luchan por sobrevivir? Especialmente cuando hablamos de familia, ¿verdad?» Antonio, un hombre prudente de 60 años que había trabajado toda su vida
como profesor de instituto en Sevilla, intentó diplomáticamente desviar la conversación hacia temas menos controversiales. «Diego, ¿qué tal si hablamos de la hermosa ceremonia? Sandra lucía radiante, ¿no te parece?» Pero Diego estaba claramente más interesado en exponer sus frustraciones que en celebrar la felicidad de su sobrino. Continuó con su monólogo resentido mientras tomaba copas sucesivas del vino tinto, que yo había seleccionado cuidadosamente para acompañar los diferentes platos del menú. Durante el segundo plato, la paella valenciana preparada magistralmente por el chef Roberto Vázquez en una paellera profesional de 80 centímetros de diámetro, la situación comenzó a deteriorarse visiblemente. Diego se había levantado de su silla con el pretexto de felicitar a los novios, pero en realidad se dirigía hacia mi mesa con una intención claramente confrontacional. «Javier, Sandra», les dijo con una sonrisa artificial que no ocultaba sus verdaderas intenciones, «quería felicitaros personalmente por esta boda tan generosamente financiada por vuestro abuelo». El comentario era inapropiado e innecesariamente cargado de sarcasmo. Sandra, una joven educada y sensible, se ruborizó visiblemente ante la implicación de que su celebración matrimonial era una demostración ostentosa de riqueza en lugar de una expresión genuina de amor familiar. «Gracias, tío Diego», respondió Javier con diplomacia pero firmeza. «El abuelo ha sido muy generoso y estamos profundamente agradecidos por todo lo que ha hecho para que nuestro día sea especial». «Generoso», repitió Diego, saboreando la palabra como si fuera veneno. «Sí, muy generoso con algunos miembros de la familia, con otros no tanto». Los padres de Sandra, Joaquín y Mercedes López, intercambiaron miradas de incomodidad creciente. Habían viajado desde Valencia específicamente para conocer a la familia política de su hija, esperando encontrar un ambiente acogedor y armonioso. En cambio, estaban presenciando tensiones familiares que claramente superaban cualquier protocolo social que conocieran. «Diego», intervine con voz controlada pero autoritaria, «creo que sería mejor que regresaras a tu mesa. Estamos en medio del almuerzo». «Por supuesto, papá», respondió con una reverencia exagerada que rayaba en la burla, siempre obediente a las órdenes del patriarca. «Pero antes, quería que todos supieran cuánto admiro esta mansión tan hermosa. 5 millones de euros bien invertidos, ¿verdad?». La cifra resonó como una bomba en el aire vespertino. Varios invitados de las mesas cercanas suspendieron sus conversaciones para prestar atención a lo que claramente se estaba convirtiendo en una confrontación familiar pública. Mencionar el valor monetario de mi propiedad delante de invitados era una violación absoluta de cualquier norma de educación y privacidad familiar. «Diego, suficiente», le advertí levantándome de mi silla. «Si tienes algo que discutir conmigo, podemos hacerlo en privado después de la celebración». «¿En privado?», rió con amargura. «Llevamos años discutiendo en privado, papá. Años de conversaciones donde me prometes consideración justa, donde me dices que todos tus hijos son iguales, donde me aseguras que mi futuro está garantizado. Pero la realidad es muy diferente, ¿verdad?». Carlos se había levantado también de su mesa y se acercaba rápidamente para intervenir en la situación que escalaba peligrosamente. Su expresión reflejaba una mezcla de vergüenza fraternal y determinación protectora hacia mí y hacia la celebración de su hijo. «Diego, por favor», le rogó Carlos colocando una mano en el hombro de su hermano menor. «Es la boda de Javier. Respeta este momento para toda la familia». «Respeto», murmuró Diego, liberándose bruscamente del contacto de Carlos. Otra palabra interesante. ¿Dónde está el respeto hacia mí? ¿Hacia mis necesidades? ¿Hacia mis derechos legítimos como hijo de Andrés Morales? En ese momento, mientras Diego pronunciaba mi nombre completo con un tono acusatorio que helaba la sangre, me di cuenta de que habíamos llegado a un punto de no retorno. La conversación había trascendido las quejas familiares habituales para convertirse en algo mucho más peligroso y definitivo. Los invitados más cercanos habían dejado completamente de comer, observando la escena con fascinación morbosa mezclada con incomodidad extrema. Algunos comenzaron a alejarse discretamente hacia otras zonas del jardín, llevándose sus copas de vino como excusa
para evitar ser testigos directos del colapso familiar que se desarrollaba ante sus ojos. El momento había llegado para tomar una decisión que cambiaría el curso de todo el día, y posiblemente de toda mi relación con Diego para siempre. La tensión en el jardín había alcanzado un punto crítico donde cada palabra pronunciada podía desencadenar consecuencias irreversibles. Los camareros del catering habían dejado discretamente de servir los platos principales, posicionándose estratégicamente cerca de las salidas, mientras observaban la confrontación familiar que se desarrollaba delante de 130 testigos incómodos. Diego se tambaleaba visiblemente, no solo por el alcohol consumido durante las últimas horas, sino por la adrenalina tóxica que acompañaba años de resentimiento finalmente liberado sin filtros ni consideraciones sociales. Su camisa blanca estaba empapada de sudor a pesar del clima fresco de abril, y sus ojos tenían esa mirada vidriosa característica de quien ha cruzado mentalmente la línea entre civilización y barbarie. «Papá», comenzó con una voz que destilaba veneno acumulado durante décadas, «quiero que todos estos invitados tan elegantes sepan exactamente qué tipo de padre eres. Quiero que entiendan cómo has manejado a tus hijos durante todos estos años». «Diego, esto no es el lugar ni el momento», repliqué intentando mantener mi dignidad intacta delante de personas que me respetaban y admiraban. «Si tienes reclamos legítimos, podemos discutirlos mañana con abogados presentes si es necesario». «¿Abogados?», rió histéricamente mientras gesticulaba hacia mi mansión con ambos brazos extendidos. «¿Para discutir qué exactamente? ¿Para formalizar tu favoritismo hacia Carlos? ¿Para documentar oficialmente cómo has excluido sistemáticamente a tu hijo menor de las oportunidades familiares?» Las palabras favoritismo y exclusión resonaron por todo el jardín como acusaciones públicas que manchaban no solo mi reputación personal, sino también la imagen de unidad familiar que había cultivado cuidadosamente durante décadas. Varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos, claramente incómodos con presenciar revelaciones tan íntimas y destructivas. Javier se había puesto de pie junto a Sandra, con su traje de novio ahora arrugado por la tensión emocional del momento. Mi nieto, que había heredado mi capacidad de análisis bajo presión, intentó una intervención diplomática que pudiera salvar tanto su día especial como la dignidad familiar. «Tío Diego, por favor», le suplicó con una voz quebrada por la emoción. «Sandra y yo te pedimos encarecidamente que respetes este momento. Podemos hablar de cualquier tema familiar que te preocupe, pero no hoy, no así». «No, Javier», respondió Diego, señalándolo acusadoramente con el dedo índice. «Precisamente hoy es el día perfecto para hablar de estas cosas. Hoy, cuando tu abuelo está gastando una fortuna en demostrar su generosidad selectiva, cuando todos pueden ver claramente cómo funciona realmente esta familia». Sandra, la pobre niña que había soñado durante meses con una boda perfecta rodeada de amor familiar, comenzó a llorar silenciosamente mientras se aferraba al brazo de su recién estrenado esposo. Sus padres, los señores López, se habían acercado protectoramente hacia su hija, visiblemente choqueados por presenciar una desintegración familiar tan brutal en lo que debería haber sido una celebración de amor y unión. «Diego, detente ahora mismo», ordenó Carlos con una autoridad que raramente mostraba hacia su hermano menor. «Estás destruyendo el día más importante en la vida de tu sobrino. ¿Es eso lo que realmente quieres lograr?» «Lo que quiero lograr», declaró Diego elevando su voz hasta un volumen que podía escucharse desde las mesas más lejanas, «es que nuestro padre reconozca públicamente sus injusticias. Quiero que admita delante de todos estos testigos que ha tratado a sus hijos de manera completamente desigual. Mis hijos han sido tratados según sus méritos y comportamientos», respondí finalmente, decidiendo enfrentar directamente sus acusaciones, en lugar de continuar evitando el conflicto. Carlos construyó su éxito profesional con trabajo honesto y dedicación. Tú has desperdiciado cada oportunidad que te he brindado. La verdad pronunciada tan directamente fue como una bofetada verbal que dejó a Diego momentáneamente sin palabras. Durante varios segundos
Permaneció inmóvil, procesando la confirmación pública de lo que había sospechado durante años, que yo consideraba a Carlos superior a él en todos los aspectos relevantes. «¿Oportunidades desperdiciadas?», repitió lentamente, como si saboreara cada sílaba. «¿Te refieres a las oportunidades condicionadas? ¿A los trabajos en tu empresa donde nunca pude destacar porque Carlos ya tenía asegurado el puesto de heredero? ¿A los préstamos que me negaste cuando más los necesitaba? Te negué préstamos porque los habrías gastado en alcohol y apuestas», repliqué con una honestidad brutal que cortó el aire como una navaja. «Como gastaste los 15.000 euros que te presté en 2019 para supuestamente montar tu negocio de reformas». El silencio que siguió fue absoluto. 130 personas habían presenciado una confesión familiar que revelaba años de problemas económicos, adicciones encubiertas y mentiras sistemáticas. Diego había sido expuesto públicamente como un fracaso profesional y personal, mientras que yo había admitido implícitamente que no confiaba en mi propio hijo. «Entonces», murmuró Diego con una voz peligrosamente baja, «finalmente admites que nunca me has considerado digno de tu confianza o tu herencia». «Te he considerado digno de mi amor incondicional como padre», respondí, manteniendo la compostura a pesar del dolor que me causaba esta conversación pública. «Pero la confianza y la herencia se ganan con acciones, no con lamentos». Fue en ese momento exacto cuando vi cómo algo se rompía definitivamente en los ojos de Diego. La máscara de hijo dolido desapareció completamente, reemplazada por algo primitivo y peligroso que nunca había visto antes en ninguno de mis hijos. «Si no puedo ganármela con acciones correctas», declaró cerrando los puños mientras me miraba fijamente, «quizás sea momento de tomarla con acciones diferentes». Sus palabras contenían una amenaza implícita que helaba la sangre, pero yo todavía no podía imaginar hasta dónde estaba dispuesto a llegar para materializar su venganza acumulada durante décadas de resentimiento familiar. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en una secuencia de cámara lenta que quedó grabada en mi memoria con una precisión fotográfica que jamás podré borrar. Diego avanzó 3 pasos hacia mí, eliminando completamente la distancia de seguridad que habíamos mantenido durante nuestra confrontación verbal, hasta quedar lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el aroma acre del alcohol mezclado con sudor que emanaba de su cuerpo. Sus ojos, que momentos antes habían mostrado dolor y resentimiento, ahora reflejaban algo completamente diferente, una furia primitiva que parecía haber estado dormida durante décadas, esperando el momento preciso para explotar con toda su fuerza destructiva. Era como observar la transformación de un ser humano civilizado en algo salvaje e irreconocible. 45 años, murmuró con una voz gutural que parecía salir desde las profundidades de su alma atormentada. 45 años esperando que me vieras como algo más que una decepción. 45 años rogando por migajas de respeto paternal. Carlos intentó posicionarse físicamente entre nosotros, sus instintos protectorales activándose ante la escalada peligrosa de la situación, pero Diego lo apartó bruscamente, con un empujón que envió a mi hijo mayor tambaleándose hacia una de las sillas doradas cercanas. «No te metas, Carlos», rugió Diego, sin apartar su mirada enloquecida de mi rostro. «Esta conversación es entre papá y yo. Es hora de que finalmente entienda las consecuencias de sus decisiones familiares». El jardín, que minutos antes había sido un paraíso de celebración matrimonial, se había transformado en el escenario de una tragedia familiar que se desarrollaba ante 130 testigos petrificados. Los invitados más cercanos habían retrocedido instintivamente, creando un círculo involuntario alrededor de la confrontación, como espectadores de un accidente de tráfico que no pueden desviar la mirada. «Diego, por favor», supliqué utilizando el tono paternal más suave que pude reunir, intentando desesperadamente conectar con cualquier vestigio de humanidad que pudiera quedar en mi hijo. «No hagas algo de lo que te arrepientas para siempre. Piensa en Javier, en Sandra, en toda la familia que nos está observando». Pero mis palabras parecían rebotar contra una pared de resentimiento solidificado
durante décadas de frustraciones acumuladas. Diego había llegado a un punto de no retorno emocional, donde las consideraciones racionales ya no tenían ningún poder para detener la tormenta que había estado gestándose en su interior. ¿Arrepentirme?, repitió con una carcajada que sonaba como cristal rompiéndose. El único arrepentimiento que tengo es haber esperado tanto tiempo para hacer esto. Debería haber actuado hace años, cuando todavía creía que podías cambiar. Su brazo derecho comenzó a alzarse lentamente, formando un arco amenazante que todos los presentes pudimos reconocer inmediatamente como el preludio a un acto de violencia física. En esa fracción de segundo infinita, mi mente procesó 1000 pensamientos simultáneos. Los años de sacrificio para construir el patrimonio familiar, los momentos tiernos cuando Diego era un niño pequeño que me llamaba papá superhéroe, las advertencias ignoradas de Carlos sobre el deterioro mental progresivo de su hermano menor. Javier gritó desesperadamente desde su mesa: «Tío Diego, no lo hagas. Por favor, no destruyas nuestra familia». Sandra había comenzado a sollozar descontroladamente mientras se cubría el rostro con ambas manos, incapaz de procesar cómo su día perfecto se había transformado en una pesadilla de violencia familiar. Sus padres, los López, permanecían inmóviles como estatuas de sal, sus mentes urbanas y civilizadas completamente incapaces de procesar la barbarie que se desarrollaba ante sus ojos. «Esto es por todos los años de humillación», declaró Diego con una frialdad que contrastaba dramáticamente con la furia descontrolada que había mostrado segundos antes. «Por todas las veces que me hiciste sentir insignificante, por todos los favores que le diste a Carlos mientras a mí me negabas hasta las migajas». El impacto fue brutal, preciso y devastadoramente efectivo. Su puño derecho conectó directamente con mi pómulo izquierdo con una fuerza que canalizaba 45 años de resentimiento familiar concentrado en un solo golpe. Sentí cómo los huesos de mi rostro absorbían el impacto mientras mi cabeza se ladeaba violentamente hacia la derecha, un movimiento tan brusco que escuché el crujido de las vértebras cervicales protestando contra la torsión súbita. El dolor fue inmediato e intenso, irradiándose desde el punto de contacto hacia toda la estructura ósea de mi cara. Pero más que el dolor físico, lo que realmente me devastó fue la realización completa de que mi hijo había cruzado la línea más sagrada que existe entre seres humanos civilizados. Había levantado la mano contra su propio padre de 68 años delante de toda su familia. Mi cuerpo, debilitado por la edad y completamente desprevenido para el ataque, perdió inmediatamente el equilibrio. Me desplomé hacia atrás como un árbol talado, primero golpeando contra la elegante mesa de postres que Laura y su equipo habían preparado con tanto cuidado, derribando la exposición artística de tartaletas de frutas y profiteroles que habían costado 300 euros, pero que ahora se esparcían por el suelo como los restos de una batalla. Luego caí pesadamente sobre el mármol travertino que había importado específicamente desde las canteras de Carrara, sintiendo cómo mi cabeza rebotaba contra la piedra fría con un sonido seco que resonó por todo el jardín como un disparo. El impacto secundario contra el suelo fue casi tan doloroso como el puñetazo original, creando una doble onda de dolor que se extendía desde mi cráneo hacia todo mi sistema nervioso. La sangre comenzó a brotar inmediatamente desde una laceración profunda en mi ceja izquierda, formando un reguero carmesí que se deslizaba por mi mejilla hasta formar un charco sobre el mármol claro. Cada gota era testimonio tangible de hasta dónde puede llegar la destrucción cuando el amor familiar se transforma en odio puro y violencia descontrolada. El silencio que siguió al impacto fue sepulcral, como si el mundo entero hubiera suspendido su respiración para procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar. 130 personas quedaron completamente inmóviles, sus mentes luchando para aceptar que habían sido testigos de un acto de violencia doméstica, protagonizado por un hijo contra su padre anciano, en lo que debería haber sido una celebración de amor y unión familiar. Diego permanecía de pie sobre mi cuerpo tendido, respirando pesadamente,
con los nudillos de su mano derecha manchados con mi sangre, observando su obra destructiva con una expresión que mezclaba satisfacción vengativa con el horror gradual de comprender completamente lo que había hecho. Los siguientes 5 minutos transcurrieron en una dimensión temporal completamente distorsionada, donde cada segundo se extendía hasta la eternidad, mientras 130 invitados procesaban simultáneamente el trauma colectivo de haber presenciado violencia doméstica en su forma más brutal y primitiva. El jardín que había sido diseñado meticulosamente para celebrar el amor se había transformado en el escenario de una destrucción familiar absoluta. Desde mi posición en el suelo, con sangre fluyendo constantemente desde la herida en mi ceja izquierda, pude observar las reacciones completamente diferentes de mis invitados ante la barbarie que acababan de presenciar. Algunos, como mi prima Elena de Sevilla, permanecían completamente petrificados en sus sillas, aferrándose a sus copas de vino como si fueran anclas en un naufragio emocional, incapaces de procesar mentalmente lo que sus ojos habían registrado. Doña Mercedes, la abuela octogenaria de Sandra, había comenzado a sollozar incontroladamente, mientras se cubría el rostro con un pañuelo bordado que guardaba en su bolso de piel negra. Sus lágrimas no eran solo de shock, sino de una profunda tristeza generacional al presenciar cómo una familia aparentemente respetable se desintegraba de la manera más violenta posible. Dios mío, repetía como una oración desesperada, balanceándose ligeramente en su silla mientras intentaba encontrar sentido a la violencia que había presenciado. ¿Cómo puede un hijo hacer esto a su padre? ¿Cómo puede suceder algo así? Los hombres presentes reaccionaron con una mezcla compleja de indignación moral y vergüenza masculina ante la cobardía absoluta de agredir a un anciano. Mi vecino Ramón Herrera, un empresario de 60 años que había construido su fortuna desde cero como yo, se había puesto de pie inmediatamente con expresión de repugnancia total hacia Diego. «Esto es intolerable», declaró con voz temblorosa de ira contenida. «Agredir a un hombre de 68 años es la cobardía más despreciable que he presenciado jamás». Otros invitados comenzaron a moverse cautelosamente hacia mí, pero manteniendo distancia prudencial de Diego, quien continuaba de pie junto a mi cuerpo ensangrentado, como un conquistador contemplando el campo de batalla. Su respiración era pesada y errática, y sus ojos tenían esa mirada vidriosa, característica de quien ha cometido un acto irreversible sin considerar completamente las consecuencias. El doctor Ramírez, cardiólogo de prestigio, que había venido acompañado de su esposa Carmen, fue el primero en superar el shock inicial para acercarse profesionalmente hacia mí. Sus décadas de experiencia médica le permitieron mantener la compostura necesaria para evaluar mi estado físico, mientras otros invitados permanecían paralizados por la impresión. «¿Señor Morales, me escucha claramente?», preguntó mientras se arrodillaba cuidadosamente junto a mi cabeza, evitando la sangre que continuaba fluyendo sobre el mármol. «¿Siente dolor en el cuello o la espalda? ¿Tiene visión borrosa o náuseas?» «Escucho perfectamente, doctor», respondí con una voz más débil de lo que esperaba, pero consciente y coherente. «Dolor intenso en el rostro y mareos leves, pero puedo mover todas las extremidades». Mientras el doctor Ramírez realizaba una evaluación neurológica básica, verificando mis reflejos pupilares y coordinación motora, Javier finalmente logró romper la parálisis emocional que lo había mantenido inmóvil desde el momento del impacto. Mi nieto se abalanzó hacia mí con una agilidad desesperada, su elegante traje de novio manchándose inmediatamente con mi sangre mientras se arrodillaba al otro lado de mi cuerpo. «Abuelo, abuelo, háblame, por favor», gritaba con una voz quebrada por el pánico y la desesperación. «¿Cómo te sientes? Necesitas que llamemos a una ambulancia». Sus manos temblaban violentamente mientras intentaba limpiar la sangre de mi rostro con su pañuelo de bolsillo. El mismo pañuelo que había usado para secarse las lágrimas de felicidad durante su ceremonia matrimonial apenas una hora antes. La ironía cruel del destino no se me escapó. El día más feliz de su vida se había transformado en una pesadilla traumática que lo marcaría para siempre. Sandra permanecía de pie junto a su mesa nupcial,
con su hermoso vestido de rosa clará, ahora salpicado con gotas de mi sangre, que habían volado durante el impacto inicial. Sus ojos reflejaban un shock profundo que iba más allá del horror por la violencia física. Era la comprensión devastadora de que su nueva familia política tenía fracturas internas tan profundas que podían explotar en violencia doméstica sin previo aviso. Los padres de Sandra, Joaquín y Mercedes López, se habían acercado protectoramente hacia su hija, claramente debatiéndose entre el impulso natural de huir de una situación peligrosa y el compromiso social de permanecer hasta asegurar que mi bienestar estuviera garantizado. Sus rostros reflejaban el shock de personas civilizadas que jamás habían presenciado violencia familiar en sus círculos sociales respetables. Mercedes, Joaquín, logré articular dirigiéndome hacia ellos desde el suelo. Podéis marcharos si queréis. No tenéis por qué presenciar esto. No es culpa vuestra ni de Sandra. No vamos a abandonarle, don Andrés, respondió Joaquín López con una dignidad admirable que me conmovió profundamente. Nos quedamos hasta saber que está fuera de peligro. Esto no cambia nada respecto al cariño que sentimos por usted y por Javier. Mientras tanto, Carlos había logrado sobreponerse al shock inicial y se posicionaba estratégicamente entre Diego y el resto de los invitados, especialmente protegiendo a los niños presentes que habían comenzado a llorar al ver la sangre en el suelo. Su rostro reflejaba una compleja mezcla de vergüenza fraternal, furia protectiva hacia mí y desesperación por controlar una situación que había escalado completamente fuera de cualquier parámetro civilizado. «Diego, aléjate de él inmediatamente», le ordenó Carlos con una autoridad que raramente había mostrado hacia su hermano menor. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Tienes alguna comprensión de las consecuencias legales y familiares de tus acciones? Pero Diego parecía estar en una dimensión mental completamente diferente, como si hubiera cruzado un portal psicológico que lo separaba de la realidad consensual que compartíamos el resto de los presentes. Se tambaleaba ligeramente, no solo por el alcohol consumido, sino aparentemente por la adrenalina masiva que acompañaba el acto de violencia que había cometido. «Las consecuencias», murmuró Diego con una sonrisa perturbadora que helaba la sangre. «Las únicas consecuencias que veo son que finalmente alguien le plantó cara a este manipulador emocional. Años rogando por respeto, años pidiendo justicia y nunca recibiendo nada excepto humillaciones». Sus palabras destilaban una desconexión total de la realidad que me hizo comprender, incluso mientras yacía ensangrentado en el suelo, que había perdido completamente a mi hijo menor mucho antes de este acto de violencia física. La persona que me había agredido ya no era Diego. Era una versión distorsionada y tóxica que había sido consumida por el resentimiento hasta convertirse en algo irreconocible. En la distancia, comenzamos a escuchar las sirenas de la policía que se acercaban rápidamente por las calles tranquilas del barrio La Moraleja. Alguien, posteriormente, descubriría que había sido mi cuñada Rosa. Había tenido la presencia de ánimo necesaria para llamar inmediatamente a las autoridades, comprendiendo que estábamos ante un caso de agresión criminal que requería intervención legal inmediata. El sonido de las sirenas creció gradualmente, mezclándose con los sollozos contenidos de varios invitados y el murmullo nervioso de conversaciones que intentaban procesar lo incomprensible. La celebración matrimonial más elegante que había organizado en mi vida se había convertido en una escena criminal que requeriría investigación policial y testimonio judicial. Las sirenas se intensificaron hasta convertirse en un rugido ensordecedor que invadió completamente la tranquilidad aristocrática del barrio de La Moraleja, anunciando la llegada inminente de la justicia a mi jardín ensangrentado. A través de los ventanales principales de mi mansión, las luces azules y rojas de los vehículos policiales creaban un espectáculo psicodélico que se reflejaba contra las paredes de mármol blanco, transformando la elegancia arquitectónica en el escenario de una película de crímenes. 3 vehículos oficiales se detuvieron abruptamente en la entrada principal de mi propiedad con un chirrido de neumáticos que resonó como disparos en el aire vespertino. 2 coches patrulla de la Policía Nacional
con sus distintivos colores blancos y azules, y una furgoneta de apoyo equipada con material especializado para situaciones de conflicto doméstico. El despliegue policial era impresionante y proporcionado a la gravedad de la situación que enfrentaban. 6 agentes uniformados descendieron simultáneamente de los vehículos, con movimientos coordinados y profesionales que evidenciaban experiencia en intervenciones de crisis familiar. Sus botas reglamentarias resonaban contra el pavimento de piedra natural mientras avanzaban rápidamente por el sendero principal, que conducía hacia el jardín trasero, siguiendo las indicaciones de los invitados que habían salido a recibirlos. El sargento que lideraba la intervención era un hombre imponente de aproximadamente 45 años, con el cabello completamente cano y una expresión de veterano que había presenciado demasiadas tragedias familiares durante su carrera profesional. Su placa identificativa mostraba SGT Ruiz Pérez, y su manera de caminar transmitía la autoridad natural de quien ha dedicado décadas a restaurar el orden en situaciones caóticas. ¿Quién realizó la llamada de emergencia reportando agresión doméstica?, preguntó con voz autoritaria mientras sus ojos experimentados escaneaban rápidamente la escena. Mi cuerpo ensangrentado en el suelo, Diego tambaleándose cerca con los nudillos manchados, los invitados dispersos en grupos nerviosos y los restos de la celebración nupcial transformada en escena criminal. Rosa se adelantó valientemente a pesar de sus manos temblorosas y la palidez evidente en su rostro. Fui yo, sargento. Soy Rosa Fernández, cuñada del agredido. Presencié cómo ese hombre, señaló directamente hacia Diego sin vacilar, golpeó brutalmente a su propio padre de 68 años delante de 130 testigos presentes. Su testimonio inmediato y directo proporcionó a los agentes la información esencial que necesitaban para comprender instantáneamente la naturaleza del incidente. El sargento Ruiz dirigió su atención profesional hacia Diego, quien parecía completamente ajeno a la gravedad legal de su situación, manteniendo esa sonrisa perturbadora que había mostrado desde el momento posterior al acto de violencia. «Señor, identifíquese inmediatamente y mantenga las manos visibles», le ordenó el sargento, mientras 2 agentes adicionales se posicionaban estratégicamente a ambos lados de Diego, bloqueando cualquier ruta de escape potencial y preparándose para una intervención física si la situación escalaba nuevamente. Diego Morales Serrano, cédula de identidad 12.345. 678Z, respondió con una tranquilidad inquietante, como si estuviera participando en una conversación social casual en lugar de ser interrogado por la policía después de cometer un delito grave. Y antes de que me preguntes sobre los detalles, sí, le di un puñetazo a mi padre. ¿Quieres saber exactamente por qué lo hice? La confesión voluntaria y directa dejó a los agentes visiblemente sorprendidos. Durante sus años de experiencia profesional, raramente encuentran perpetradores que admitan tan abiertamente sus crímenes, especialmente delante de múltiples testigos y sin haber sido presionados durante un interrogatorio formal. Mientras tanto, el oficial más joven del grupo, identificado como Martínez según su placa reglamentaria, se había acercado inmediatamente para evaluar mi estado físico y coordinar la atención médica necesaria. Su entrenamiento en primeros auxilios se activó automáticamente al observar la sangre que continuaba fluyendo desde mi herida facial. ¿Necesita atención médica inmediata, señor?, me preguntó con genuina preocupación profesional mientras se arrodillaba cuidadosamente junto a mí. ¿Ha perdido la conciencia en algún momento desde el impacto? ¿Experimenta dolor en el cuello o la columna vertebral? La herida ha dejado de sangrar abundantemente, intervino el doctor Ramírez, quien había permanecido junto a mí durante toda la intervención policial, pero definitivamente necesita sutura hospitalaria y evaluación neurológica completa por posible conmoción cerebral. Ha mantenido conciencia y coherencia verbal desde el momento del impacto. El sargento Ruiz extrajo una grabadora digital de su cinturón reglamentario y la activó oficialmente para registrar todo el procedimiento legal que estaba a punto de iniciar. Voy a proceder con la detención formal del sospechoso,
Diego Morales Serrano. Queda usted oficialmente arrestado por el presunto delito de lesiones agravadas hacia persona mayor de 65 años, según establece el artículo 148 del Código Penal Español. La fórmula legal resonó por todo el jardín como una sentencia definitiva que marcaba el punto de no retorno en nuestra destrucción familiar. Los invitados que permanecían presentes, aproximadamente la mitad, había decidido marcharse discretamente durante la confusión, observaban el procedimiento policial con una mezcla de fascinación morbosa e incomodidad extrema. «Tiene derecho a permanecer en silencio», continuó el sargento con el protocolo establecido. «Tiene derecho a designar abogado de su elección, y si no puede permitírselo, se le asignará uno de oficio. Tiene derecho a que sus declaraciones no sean utilizadas en su contra si las realiza sin presencia letrada. ¿Comprende estos derechos que le he notificado? No necesito abogado», declaró Diego con una arrogancia que rayaba en la demencia, «porque no me arrepiento de nada de lo que he hecho aquí. Todo el mundo presente vio exactamente lo que pasó. Le di a este hombre manipulador exactamente lo que se merecía después de años de humillaciones sistemáticas». Sus declaraciones autoincriminatorias eran registradas meticulosamente por la grabadora digital, proporcionando evidencia legal irrefutable que complicaría enormemente cualquier defensa futura que pudiera intentar. Los agentes intercambiaron miradas profesionales que indicaban su experiencia con casos similares, donde los perpetradores destruyen sus propias posibilidades legales mediante confesiones impulsivas. Los murmullos de indignación se extendieron entre los invitados que escuchaban las declaraciones desafiantes de Diego. Varias señoras mayores expresaron audiblemente su repudio hacia su actitud, mientras algunos hombres comentaban entre dientes sobre la cobardía absoluta de agredir a un anciano y luego jactarse públicamente del acto criminal cometido. Los agentes procedieron con la detención física de manera profesional, pero inflexible. Las esposas metálicas se cerraron alrededor de las muñecas de Diego con un sonido definitivo que simbolizaba el final de su libertad y el comienzo de las consecuencias legales por sus acciones violentas. «Señor Morales», se dirigió el sargento hacia mí mientras los paramédicos del Suma 112, que habían llegado simultáneamente con la policía, comenzaban a preparar mi traslado hospitalario. «¿Desea presentar denuncia formal por lesiones agravadas contra el detenido?» «Absolutamente», respondí desde la camilla de emergencia, con una determinación que sorprendió incluso a mi hijo Carlos. «Quiero que este caso se procese con todo el rigor que permite la ley española». El jardín que había diseñado para celebrar el amor familiar se había convertido oficialmente en una escena criminal que requeriría investigación judicial, testimonios de testigos y un proceso legal que cambiaría para siempre la estructura de nuestra familia. La ambulancia del Suma 112 había llegado exactamente 18 minutos después de la detención formal de Diego, con sus luces de emergencia creando patrones hipnóticos contra las fachadas elegantes de las mansiones vecinas en La Moraleja. Los paramédicos, Cristina Vega y Alberto Sánchez, según sus identificaciones profesionales, demostraron una eficiencia impecable mientras desplegaban su equipo médico especializado para evaluar exhaustivamente mis heridas antes del traslado obligatorio al Hospital Universitario La Paz. Presión arterial 145/95, ligeramente elevada pero comprensible, considerando el trauma físico y emocional experimentado, reportó Cristina mientras verificaba meticulosamente mis signos vitales con un tensiómetro digital de última generación. Frecuencia cardíaca, 88 pulsaciones por minuto, dentro de parámetros normales para su edad. Experimenta dolor de cabeza intenso, náuseas persistentes o visión doble, don Andrés, dolor de cabeza moderado y mareos leves. Admití honestamente, mientras Alberto preparaba cuidadosamente el equipo de inmovilización cervical como medida preventiva estándar para cualquier traumatismo craneal en pacientes de edad avanzada. Pero creo que se debe más al shock emocional de la situación que a consecuencias neurológicas del impacto físico. Alberto,
Un paramédico veterano de aproximadamente 35 años, con experiencia evidente en traumas complejos, ajustó profesionalmente el collarín cervical alrededor de mi cuello para garantizar estabilidad durante el transporte. A su edad, señor Morales, cualquier traumatismo craneal debe evaluarse exhaustivamente en centro hospitalario. Vamos a trasladarlo para realizar tomografía computarizada y descartar completamente hematomas intracraneales o fracturas óseas imperceptibles. Carlos se subió inmediatamente a la ambulancia conmigo, rechazando categóricamente las sugerencias de algunos familiares de que podría seguirnos en su propio vehículo. Su presencia física a mi lado era más que apoyo fraternal. Representaba la continuidad de la familia honorable que habíamos construido juntos, en contraste dramático con la destrucción que Diego había sembrado en apenas 5 minutos de violencia descontrolada. «Papá, voy a encargarme personalmente de todos los procedimientos legales», me susurró durante el trayecto hacia el hospital, sosteniendo mi mano con una firmeza protectora que no había experimentado desde que era un niño pequeño asustado por las tormentas nocturnas. De la denuncia formal de contratar al mejor abogado penalista de Madrid, de coordinar la salida de todos los invitados de casa. Tú solo preocúpate por recuperarte completamente. Javier había insistido tenazmente en acompañarnos, abandonando temporalmente a Sandra al cuidado de sus padres valencianos para que gestionaran la despedida inevitable y traumática de los invitados restantes. Mi nieto, todavía vestido con su traje de novio ahora completamente arrugado y manchado con mi sangre, se sentaba en el pequeño asiento lateral de la ambulancia, observándome con una mezcla devastadora de amor incondicional y preocupación que me recordaba intensamente a su padre a la misma edad. «Abuelo, no puedo creer que el tío Diego haya sido capaz de hacer algo así», murmuró con una voz quebrada que reflejaba la pérdida traumática de la inocencia familiar que había experimentado en su propio día de boda. ¿Cómo alguien puede golpear a su padre delante de toda la familia? ¿Cómo llegó a tanto resentimiento? Sus preguntas eran las mismas que yo me había estado planteando durante años, sin encontrar respuestas satisfactorias. Diego había recibido las mismas oportunidades educativas que Carlos, el mismo amor paternal incondicional, la misma herencia cultural y económica. La diferencia fundamental residía en las decisiones personales que cada uno había tomado durante sus vidas adultas. Carlos eligió la responsabilidad y el trabajo honesto, mientras Diego optó por el resentimiento y la autodestrucción. El Hospital Universitario La Paz, uno de los centros médicos más prestigiosos y tecnológicamente avanzados de España, recibió nuestra llegada con la eficiencia característica de su servicio de urgencias especializadas. La doctora Patricia Moreno, jefa del turno vespertino y especialista en traumatología geriátrica, asumió control inmediato de mi caso después de revisar el informe preliminar detallado que los paramédicos habían elaborado durante el transporte. «Vamos a realizar una serie completa y exhaustiva de estudios diagnósticos», explicó profesionalmente mientras dirigía a las enfermeras para preparar la sala de procedimientos especializados. Radiografía craneal en múltiples proyecciones, tomografía computarizada de alta resolución, análisis sanguíneo completo con marcadores de coagulación y evaluación neurológica detallada. Queremos descartar absolutamente cualquier complicación interna que pueda manifestarse posteriormente. Durante las siguientes 3 horas, fui sometido meticulosamente a múltiples procedimientos médicos, mientras Carlos y Javier esperaban pacientemente en la sala de espera familiar, recibiendo actualizaciones periódicas sobre mi estado y coordinando las gestiones legales que se habían activado automáticamente después de la denuncia formal presentada contra Diego. La sutura de mi ceja lacerada requirió exactamente 8 puntos quirúrgicos, realizados con precisión artística por el doctor especialista Fernando Ruiz, un cirujano plástico de renombre que trabajaba regularmente con casos de trauma facial en pacientes de edad avanzada. Su técnica meticulosa garantizaba que la cicatriz resultante sería mínima y prácticamente imperceptible después del proceso completo de sanación. La herida va a sanar completamente en aproximadamente 14 días, me informó el doctor Ruiz
mientras aplicaba cuidadosamente el vendaje final con material hipoalergénico. Puede quedar una cicatriz muy tenue, pero a su edad, la regeneración cutánea es sorprendentemente efectiva si sigue rigurosamente las instrucciones postoperatorias que le vamos a proporcionar. Los resultados de la tomografía computarizada fueron, afortunadamente, completamente normales y tranquilizadores. No había indicios de hemorragia intracraneal, hematomas subdurales, fracturas óseas o cualquier otra complicación neurológica que pudiera requerir intervención quirúrgica o hospitalización prolongada. Mi cerebro de 68 años había resistido el impacto traumático considerablemente mejor de lo que habíamos temido inicialmente. Alrededor de las 10 de la noche, cuando finalmente recibí el alta médica con instrucciones específicas de reposo domiciliario y observación familiar durante las siguientes 48 horas, Carlos me informó detalladamente sobre las gestiones legales que había estado coordinando eficientemente desde el hospital. «Papá, he contactado con Miguel Blanco Torres, nuestro abogado de confianza durante los últimos 15 años», me explicó mientras caminábamos lentamente hacia su Mercedes clase E, estacionado en el área de emergencias del hospital. «Diego está detenido en la comisaría de Alcobendas bajo custodia policial. Le han tomado declaración oficial y aparentemente ha confesado voluntariamente todos los detalles delante del fiscal de guardia». «¿Ha solicitado asistencia letrada?», pregunté, sintiendo todavía una preocupación paternal residual a pesar de todo lo que había ocurrido durante las últimas horas traumáticas. «Rechazó categóricamente la asistencia de abogado defensor», respondió Carlos con una incredulidad evidente en su voz. «Miguel dice que es la primera vez en 30 años de carrera profesional que presencia a alguien confesar tan abierta y detalladamente un delito de lesiones agravadas sin solicitar asesoramiento legal». El trayecto de regreso a La Moraleja transcurrió en silencio contemplativo, mientras procesaba mentalmente todos los eventos que habían transformado el día más hermoso planificado para mi nieto en la pesadilla familiar más destructiva que había experimentado en mis 68 años de vida. Por las ventanas del vehículo, observé las luces nocturnas de Madrid brillando en la distancia, reflexionando sobre cómo las relaciones humanas más íntimas pueden convertirse súbitamente en las más peligrosas y devastadoras. Cuando llegamos finalmente a mi mansión, la transformación del ambiente era completamente desgarradora. El jardín que horas antes había sido un paraíso de celebración matrimonial, ahora parecía un campo de batalla abandonado después de una guerra familiar. La mañana del lunes 17 de abril amaneció gris y lluviosa, como si el cielo madrileño hubiera decidido reflejar melancólicamente el estado emocional devastado de nuestra familia después de los eventos traumáticos del día anterior. A las 8 en punto, exactamente como habíamos coordinado durante mi regreso nocturno del hospital, Miguel Blanco Torres se presentó puntualmente en mi mansión llevando un maletín de cuero italiano repleto de documentos legales que cambiarían definitivamente el destino judicial y patrimonial de Diego. Miguel, mi abogado de absoluta confianza durante los últimos 15 años de gestiones empresariales y familiares, es un hombre meticulosamente profesional de 55 años que había manejado desde la constitución legal de mi empresa constructora hasta la redacción de múltiples versiones de mi testamento. Su experiencia especializada en derecho penal familiar sería absolutamente crucial para navegar la complejidad legal extraordinaria que se avecinaba después de la agresión pública que había presenciado 130 testigos. «Andrés, la situación legal es considerablemente más grave de lo que habíamos anticipado inicialmente», me explicó mientras revisaba minuciosamente los documentos oficiales que había traído organizados en carpetas clasificadas por urgencia y importancia. «Diego ha sido formalmente imputado por un delito tipificado en el artículo 148 del Código Penal Español, lesiones agravadas con la circunstancia cualificada de que la víctima supera los 65 años de edad». Estábamos sentados cómodamente en mi despacho privado de caoba, rodeados por las estanterías que contenían décadas de libros especializados en derecho mercantil, arquitectura
y literatura clásica que había coleccionado pacientemente durante toda mi carrera profesional. Las paredes también exhibían fotografías familiares de épocas más felices. Diego y Carlos graduándose universitarios con honores, vacaciones en la Costa Brava durante veranos inolvidables, celebraciones navideñas en esta misma casa cuando todos creíamos ingenuamente que la unidad familiar era indestructible. ¿Cuáles son las penas contempladas específicamente para este tipo de delitos?, pregunté directamente, queriendo conocer exhaustivamente todos los escenarios legales posibles sin evasivas diplomáticas. Entre 6 meses y 3 años de prisión efectiva, más multa económica proporcional a sus ingresos anuales declarados, respondió Miguel, consultando sus anotaciones profesionales detalladas. Pero considerando que confesó voluntariamente delante del fiscal, sin presión interrogativa, y que existen múltiples testigos presenciales de alta credibilidad social, es extremadamente probable que el proceso judicial sea expeditivo y la condena sea severa. Carlos, que había dormido en la habitación de invitados principales para acompañarme durante la primera noche post-agresión y monitorear cualquier síntoma neurológico tardío, se unió a nuestra reunión legal alrededor de las 9, trayendo café colombiano recién preparado y croissants de la panadería francesa Le Petit Paris, que había adquirido durante su salida matutina para comprar periódicos. Miguel, ¿qué opciones tenemos disponibles para proteger legalmente a papá de futuras agresiones o intimidaciones?, preguntó Carlos, con la determinación empresarial característica que había heredado de mi carácter profesional durante décadas de colaboración en proyectos constructivos. Podemos solicitar inmediatamente una orden de alejamiento judicial, explicó el abogado desplegando formularios oficiales sobre mi escritorio de nogal macizo importado de Francia. Esta medida prohibiría categóricamente a Diego acercarse a menos de 200 metros de Andrés, de esta propiedad, de la empresa familiar y de cualquier lugar público donde él se encuentre habitualmente. La decisión fue instantánea y completamente unánime entre los tres. Firmé meticulosamente todos los documentos legales necesarios, mientras Miguel explicaba detalladamente los procedimientos burocráticos. Presentación formal ante el juzgado de guardia especializado en violencia familiar, notificación oficial a Diego durante su detención en prisión preventiva y activación inmediata del Sistema Integral de Protección para Víctimas de Violencia Doméstica que proporciona el Estado español. Sin embargo, mis medidas de protección y represalia no se limitarían exclusivamente a los aspectos puramente legales. Durante la tarde del mismo lunes, después de almorzar frugalmente y descansar según las recomendaciones médicas post-traumáticas, tomé una decisión patrimonial que había estado considerando estratégicamente desde mi despertar doloroso en el hospital. Vender inmediatamente el BMW Serie 7, que estaba registrado legalmente a mi nombre, pero que Diego había estado utilizando habitualmente durante los últimos 2 años. Carlos, acompáñame al concesionario BMW de la Castellana, le dije después de contactar telefónicamente con el director comercial para coordinar una cita urgente. Vamos a liquidar ese vehículo antes de que Diego tenga cualquier oportunidad de reclamarlo o utilizarlo después de su eventual liberación bajo fianza. El BMW 750i modelo 2021, con apenas 18.000 kilómetros registrados en el cuentakilómetros y todas las opciones premium disponibles, navegación por satélite, asientos de cuero climatizados, sistema de sonido Bang & Olufsen, llantas de aleación de 20 pulgadas. Tenía un valor comercial estimado de mercado de aproximadamente 95.000 euros, según las tasaciones profesionales más recientes. En el concesionario Baviera Motor, el director comercial Joaquín Herrera nos recibió con la profesionalidad exquisita característica de quienes manejan habitualmente transacciones de alto valor económico. Su experiencia de 2 décadas en el sector automotriz de lujo le permitía evaluar rápidamente tanto el estado técnico de los vehículos como las motivaciones psicológicas de los vendedores. Después de una inspección técnica exhaustiva realizada por nuestros mecánicos especialistas, me informó Joaquín, después de 40 minutos de evaluación detallada,
Podemos ofrecerle 88.000 euros por la compra inmediata con transferencia bancaria ejecutada hoy mismo. Acepto la oferta sin negociación, declaré sin titubear ni un segundo. Necesito la transacción completada y documentada oficialmente antes del cierre bancario de hoy. Carlos observaba todo el proceso con una mezcla de admiración profesional y sorpresa personal. Nunca había presenciado que yo actuara con tanta determinación fría y calculada en asuntos que involucraban relaciones familiares directas. Pero la agresión de Diego había activado completamente mi instinto empresarial de supervivencia, el mismo que me había permitido construir un imperio constructivo desde cero durante 4 décadas de trabajo incansable. El miércoles 19 de abril, Miguel me contactó telefónicamente con noticias legales significativas sobre el desarrollo judicial acelerado del caso criminal. Andrés, Diego ha sido trasladado oficialmente a la prisión de Soto del Real para cumplir prisión preventiva indefinida. El juez instructor considera que existe riesgo comprobado de reiteración delictiva y peligro evidente para la seguridad de la víctima. ¿Y cuánto tiempo permanecerá detenido antes del juicio oral definitivo?, pregunté desde mi despacho, donde había estado reorganizando meticulosamente mis documentos financieros, testamentarios y empresariales para excluir completamente cualquier referencia beneficiosa hacia Diego. Entre 2 y 3 meses, dependiendo de la carga de trabajo acumulada del juzgado penal especializado, respondió Miguel profesionalmente. Pero hay algo considerablemente más importante que debemos discutir urgentemente. Diego ha presentado solicitud oficial de comunicación telefónica directa contigo desde la prisión. La petición me sorprendió profundamente por su audacia manipulativa. Después de agredirme físicamente delante de 130 testigos, amenazarme públicamente y confesar orgullosamente su culpabilidad delante del fiscal, Diego tenía la desfachatez psicológica de solicitar comunicación directa, probablemente con la intención de manipularme emocionalmente o chantajearme para conseguir algún tipo de perdón patriarcal que pudiera reducir su condena judicial. Rechaza categórica y definitivamente cualquier solicitud de comunicación. Instruí firmemente sin ninguna vacilación emocional. No quiero saber absolutamente nada de él hasta que cumpla íntegramente la condena que le impongan los tribunales españoles. Durante las siguientes semanas, me dediqué sistemáticamente a reorganizar completamente mi patrimonio personal y testamento familiar, contratando los servicios adicionales especializados de la notaría Mendoza y Asociados para redactar un nuevo testamento que excluía absoluta e irrevocablemente a Diego de cualquier herencia futura, presente o contingente. 6 meses después de aquella noche traumática que había destruido aparentemente para siempre la armonía de nuestra familia, el 15 de octubre de 2023 desperté experimentando una sensación profunda de renovación personal que no había sentido desde los días posteriores al funeral de mi querida esposa María. La cicatriz en mi ceja izquierda había sanado completamente según las predicciones optimistas del Dr. Ruiz, dejando únicamente una línea tenue y plateada que me recordaba diariamente la fortaleza interior que había descubierto durante los momentos más oscuros y desafiantes de mi existencia. El proceso judicial contra Diego se había desarrollado con una eficiencia judicial notable. El 28 de agosto, en la sala número 12 del Juzgado Penal de Madrid, se celebró la vista oral definitiva con una asistencia masiva de testigos que habían presenciado la agresión. Familiares cercanos, amigos íntimos, vecinos del barrio La Moraleja, e incluso algunos miembros del personal de catering, que habían decidido voluntariamente apoyarme moralmente durante todo el proceso legal complejo. Diego compareció esposado, vestido con el uniforme reglamentario de la prisión de Soto del Real, y manteniendo esa expresión de arrogancia desafiante que no había modificado ni siquiera después de 3 meses en reclusión preventiva. Durante todo el juicio, se negó categóricamente a mostrar arrepentimiento alguno por sus acciones violentas, insistiendo obsesivamente en que había actuado justificadamente contra las injusticias patrimoniales que supuestamente yo había cometido contra él durante décadas.
La sentencia judicial fue contundente y ejemplarizante: 18 meses de prisión efectiva por lesiones agravadas contra persona mayor de 65 años, prohibición absoluta de acercarse a mí durante 5 años adicionales después de cumplir la condena, y una multa económica de 15.000 euros que debía abonar como compensación por daños físicos, morales y psicológicos causados deliberadamente. Esa mañana de octubre, mientras disfrutaba mi café colombiano habitual en la terraza, que ofrece vistas panorámicas al jardín completamente renovado y redecorado, Carlos llegó portando una propuesta familiar que cambiaría nuevamente el rumbo emocional de nuestras vidas: la posibilidad de organizar una segunda celebración matrimonial para Javier y Sandra. Papá, Sandra y Javier han estado discutiendo una idea hermosa conmigo durante las últimas semanas. Comenzó mientras se acomodaba en la silla de mimbre frente a mí, con esa sonrisa genuina que no había visto en su rostro desde antes de la tragedia de abril. Quieren organizar una renovación de votos matrimoniales, una fiesta íntima exclusivamente con las personas que realmente los aman y que nos apoyaron incondicionalmente durante la crisis. La propuesta me emocionó profundamente y despertó inmediatamente mi entusiasmo por la planificación de eventos familiares que había permanecido dormido desde la devastación de la primera boda. Durante estos 6 meses difíciles, había mantenido contacto telefónico regular con todos los invitados más queridos de la celebración interrumpida, y muchos habían expresado repetidamente su deseo sincero de reunirse nuevamente para celebrar apropiadamente el amor de Javier y Sandra, liberados completamente de la toxicidad destructiva que había caracterizado el primer evento. ¿Cuántas personas están considerando invitar para esta segunda celebración?, pregunté, sintiendo cómo la ilusión y el optimismo renacían gradualmente en mi corazón envejecido pero resiliente. 40 personas como máximo, respondió Carlos, con una expresión de paz interior que reflejaba el proceso de sanación emocional que toda la familia había experimentado. Los abuelos supervivientes, tíos más cercanos, algunos amigos íntimos universitarios de Javier y Sandra, los vecinos que estuvieron solidariamente a tu lado durante todo el proceso judicial y el personal médico que te cuidó en el hospital. Exclusivamente gente que demostró su cariño auténtico hacia nuestra familia cuando más lo necesitábamos. Inmediatamente contacté con Jardines Eternos, la misma empresa de diseño floral que había decorado magistralmente la primera celebración, para crear una ambientación completamente renovada que simbolizara renacimiento, esperanza y la sabiduría adquirida a través del sufrimiento superado. Esta vez, seleccionamos una paleta cromática de tonos dorados profundos y burgundy elegante que reflejaran la madurez emocional y la fortaleza espiritual que habíamos desarrollado como familia durante estos meses de adversidad transformadora. La fecha definitiva fue establecida para el 25 de noviembre de 2023, exactamente 7 meses después de la primera boda traumática. Esta celebración sería completamente diferente en filosofía y ejecución. Una ceremonia íntima de renovación de votos matrimoniales en el mismo jardín donde había ocurrido la tragedia, transformando simbólicamente ese espacio de dolor y violencia en un santuario de superación, perdón y renacimiento familiar. El servicio de catering fue confiado nuevamente a Gastronomía Selecta, pero con un menú completamente rediseñado que enfatizara la intimidad y autenticidad por encima de la ostentación. Especialidades mediterráneas tradicionales preparadas con ingredientes orgánicos locales, vinos seleccionados de pequeñas bodegas familiares que representaran tradición y autenticidad, y postres artesanales elaborados por reposteros independientes que reflejaran la importancia de apoyar pequeñas empresas familiares. Durante las semanas de preparación meticulosa, experimenté una transformación personal profunda que superaba la mera recuperación física de las heridas. Las sesiones terapéuticas semanales con el psicólogo clínico Antonio Vega, altamente recomendado por el Dr. Ramírez, después de evaluar mi estado emocional post-traumático, me habían ayudado considerablemente a procesar no solamente el trauma físico de la agresión, sino también el dolor emocional complejo de perder definitivamente a un hijo
por decisiones destructivas que él mismo había tomado. Don Andrés, me había explicado el doctor Vega durante una de nuestras sesiones más reveladoras, usted no perdió realmente a un hijo en el sentido tradicional del duelo. Lo que descubrió es que una persona con tendencias tóxicas y manipuladoras había estado disfrazándose de hijo durante décadas, utilizando los vínculos sanguíneos para justificar comportamientos inaceptables. El proceso de duelo que está experimentando es completamente legítimo, pero también representa una liberación psicológica saludable. La mañana del 25 de noviembre amaneció despejada y luminosa, con una temperatura perfecta de 18 grados centígrados y una brisa suave que movía delicadamente las hojas doradas de los árboles ornamentales de mi jardín. A las 11 en punto, los primeros invitados seleccionados comenzaron a llegar. Mi hermana Carmen, acompañada de su esposo Rafael, quienes habían sido fundamentales durante mi recuperación emocional. Doña Mercedes, la abuela octogenaria de Sandra, quien había insistido valientemente en asistir, a pesar de sus dificultades de movilidad crecientes. El doctor Ramírez y su esposa Carmen, quienes se habían convertido en amigos íntimos después de su apoyo profesional y personal durante la crisis. Cada abrazo recibido, cada sonrisa compartida, cada palabra de cariño genuino intercambiada, me confirmaba definitivamente que había tomado las decisiones correctas durante estos meses de reflexión y reorganización familiar. Estas 40 personas cuidadosamente seleccionadas representaban la verdadera familia. No necesariamente la biológica por vínculos sanguíneos, sino la emocional y espiritual, formada por quienes eligen conscientemente estar presentes y ofrecer apoyo incondicional durante los momentos más difíciles de la existencia humana. Javier lucía absolutamente radiante, vestido con un traje nuevo de color azul marino elegante, mientras Sandra había seleccionado un vestido sofisticado color champagne que simbolizaba perfectamente la elegancia madura adquirida después de superar adversidades significativas juntos como pareja recién casada, cuando renovaron solemnemente sus votos matrimoniales frente al padre Miguel, quien había accedido generosamente a oficiar esta segunda ceremonia. Las lágrimas que corrían por sus mejillas eran exclusivamente de alegría pura, liberada completamente de cualquier sombra de trauma o preocupación familiar. La celebración transcurrió en un ambiente de paz genuina, amor incondicional y esperanza renovada que me demostró definitivamente que la familia verdadera trasciende completamente los vínculos sanguíneos para basarse en respeto mutuo, cariño auténtico y apoyo incondicional durante las tormentas inevitables de la vida. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.